Ecuador es el campeón del Sudamericano Sub-20, creo yo de manera muy merecida. Fueron el equipo que más logró mantener su estado físico desde antes del hexagonal final hasta los partidos del hexagonal final. Contra todas las selecciones que jugaron, contra Venezuela, contra Argentina, contra Brasil, contra Colombia y contra Uruguay. Creo que son unos campeones bastante justos, pero vamos a pasar a hablar de los 3 partidos que tuvimos ayer, que dejaron de todo, dejaron grandes sorpresas y dejaron otras que no son tan sorpresas, pero que son una gran decepción. Vamos a comenzar obviamente con el primer partido, que fue el partido de Uruguay contra Colombia. Un partido que, a pesar de haber sido un 0-0, no me pareció especialmente aburrido. Normalmente cuando veo un partido de 0-0 no encuentro muchas cosas para rescatar más que el ímpetu que meten los equipos o todas las ocasiones que pudieron fallar. Sin embargo, este me parece que fue un partido bastante interesante, sobre todo por el nivel físico en el que llegaron ambas selecciones, Uruguay, Colombia y en sí todas las selecciones que llegaron a estas instancias finales. Están reventadísimas para este momento, el calor, los tantos partidos en pocas semanas. Es totalmente normal y entendible que el nivel físico, la intensidad, la presión, incluso la concentración esté más baja que en otros partidos, tal vez que en los primeros partidos. Sin embargo, esto no impidió que tanto Uruguay como Colombia dejaran una buena imagen en su última presentación, un empate 0-0, un punto para cada uno, que al final les permitió a los dos poder clasificarse al Mundial. Uruguay, lamentablemente empatando, no le alcanzó luego para poder ser campeón del Sudamericano, que lo hubiera podido ser tal vez si con el resultado que se dio de Argentina perdiendo contra Brasil. Sin embargo, Uruguay demostró tener una buena banda izquierda con jugadores como Araujo, que creo que cuando se haga el 11 ideal del torneo sudamericano, Araujo va a ser el mejor lateral izquierdo que yo vi en el torneo. Eso ya lo voy avisando desde ahora. Grandes jugadores como Schiapacase, tienen un buen arquero como es Baquia, mientras que en Colombia lograron sacar réditos de lo que sucedió, lo que todos vimos, que expulsaron a un jugador para Colombia y a un jugador para Uruguay. Cuando expulsan a un jugador para cada uno de los equipos, lo más normal del mundo, es que haya más espacios en el campo, que sea más sencillo entrarle al otro equipo, que sea un partido más de ida y vuelta, como que termina ayudando un poco a lo que viene a ser el espectáculo del partido, que creo que terminó bastante bien. Uruguay al final, por el propio despliegue físico que realizaron por tantos partidos, terminó el partido únicamente ya esperando atrás, resguardándose, acumulando jugadores para aguantar al menos el empate y no tener que pasar por complicaciones si es que llegaban a perder el partido. Y Colombia sabía que si le ganaba a Uruguay ya literalmente no tenían que preocuparse por nada, y estaban dentro del Mundial de Polonia pase lo que pase. Un gran partido de Tolosa, que creo que es el mejor partido que le he visto en todo lo que va del Sudamericano. También el partido de Iván Angulo. Colombia tiene buenos jugadores en esa parte del campo. Tal vez atrás no tiene en el medio grandes jugadores como los podía tener en generaciones anteriores, como la generación tal vez de James Rodríguez. Y en la defensa creo que están bastante bien parados con Cuesta y con el arquero Mier, que a pesar de que tiene algunas fallas técnicas importantes y normales en un jugador de 18 años, es un arquero creo que le da confianza para la categoría. Colombia terminó encima de Uruguay, terminó casi ganando el partido. Creo que al final, si ganaba Colombia con ese remate que tiene Tolosa en los últimos 10-5 minutos del partido, que Baquia lo termina sacando con un paradón y una estirada muy buena, no hubiera pasado nada y Colombia hubiera pasado. Pero al final terminó 0-0, reparto de puntos y seguimos avanzando. En el siguiente partido, la verdad no sé muy bien cómo empezar esto. Ya no sé si esto es una decepción o una sorpresa, ya que los últimos 2 partidos de Venezuela han sido bastante malos. Esa es la realidad. Que se pueda atribuir a muchas cosas, al factor anímico, al factor mental, psicológico y también al factor físico. Venezuela fue una de las selecciones que más desgaste creo que tuvo que hacer durante el torneo. Jugaron 3 partidos con 10 jugadores, lo cual no es una excusa. Sin embargo, es algo que creo que hay que tomar en cuenta para tratar de explicar por qué su nivel físico bajó tanto en los últimos partidos. Aunque es obvio que después del partido contra Argentina, el 3-0, que no se esperaba nadie, ni yo me lo esperaba, para Venezuela, ellos desaparecieron del torneo después de ese 3-0. Venezuela no se presentó más al torneo sudamericano luego de ese partido. No sé qué les pasó mentalmente, físicamente creo que también estaban muy reventados, la gran mayoría de jugadores. Tal vez por la poca falta de rotaciones. Tenían un estilo de juego creo que bastante pragmático que les servía para este tipo de competencias. Jugadores interesantes como Hurtado, como Sosa, como Iriarte, como Macoun, que creo que están lejos de ser malos jugadores. No voy a matar jugadores de 18 y 19 años, así como no maté a ningún jugador de Perú durante este sudamericano. Tampoco lo voy a hacer ni con ninguno de Venezuela, ni ningún colombiano, ni ningún argentino. Son jugadores en formación todavía, que ya están empezando a tener sus primeros partidos oficiales representando a su país, lo cual es totalmente normal que todavía no estén
adecuados a lo que viene a ser la alta competencia en tantos partidos en poco tiempo. Sin embargo, eso no es una excusa para el nivel mostrado por Venezuela, especialmente en los últimos 3 partidos. Pudieron irse del torneo de una manera más decorosa, luego de haber hecho una buena primera parte y unos buenos 2 primeros partidos del hexagonal. Llegan los últimos 3 partidos, pierden ese 3-0 contra Argentina que los borra del mapa totalmente. No se presenta Venezuela contra Colombia y Colombia les pasa por encima. Y el día de ayer tampoco se presentaron contra Ecuador. Literalmente Ecuador solo cumplió su trabajo haciendo un buen despliegue físico, demostrando por qué es el campeón del torneo. Y los pasó por encima también. Venezuela que no jugó prácticamente los últimos 3 partidos. Y mucho de mérito para ellos y mucho mérito para sus rivales también. No es todo de mérito de Venezuela. Los rivales también juegan y los rivales jugaron muy bien. Sin embargo, no creo que sea una manera de decir que como tales jugadores fueron muy buenos en este torneo, quiere decir que van a ser super cracks en el futuro, o tales jugadores fueron muy malos, ya no tienen futuro en el fútbol profesional. Eso para nada. Pero quiero hablar del nivel que mostró Ecuador durante el partido. Me parece que lograron consolidar una buena ofensiva. Creo que Ecuador tiene de lejos la mejor ofensiva de todo el torneo, con jugadores como Rezabala, jugadores como Leonardo Campana, jugadores como Plata, que lograron hacer una buena asociación en ataque, una asociación de 3, 4 jugadores, buenas triangulaciones, jugadores que se conocen muy bien, corren bien al espacio, su nivel físico es óptimo para este tipo de competencias. Los ecuatorianos normalmente tienen buen nivel físico. Yo no descubro nada diciendo eso. Todo el mundo sabe, los ecuatorianos siempre fueron buenos físicamente. Eso lo sabe todo el mundo. Lo fueron hoy, los fueron hace 5 años y lo fueron hace 20 años. Siempre lo han sido. Ahora tal vez más que antes porque la tecnología ha avanzado y chicos de 18 años pueden jugar como los profesionales de antes que tenían 25. Normal también. Ecuador logró poder ser la selección más contundente del torneo porque completaron, creo yo, las 3 fases obvias para que un equipo pueda decir que es un gran equipo y que merece ganar los partidos. Fueron buenos en defensa con jugadores como Jackson Poroso, que no por nada está siendo seguido por el Chelsea, que probablemente lo vayan a fichar para Europa dentro de muy poco. Un buen arquero, a pesar de que al principio de las primeras jornadas habían ciertos relatores aquí en mi país, especialmente durante el partido de Perú-Ecuador, que rajaban un poquito del arquero diciendo: este chico se ve muy poca confianza, hay que mandarle balones aéreos, vas a ver que se va a caer. Y no voy a decir nombre de los periodistas que dijeron eso, pero la verdad me fastidió mucho que ningunearan tanto a los jugadores de Ecuador, tal vez para vender un poquito de humo para la gente de aquí. Al final creo que su arquero hizo un muy buen trabajo, en la defensa estuvieron bien parados con Poroso, los laterales fueron de los mejores también en todo el torneo, el lateral izquierdo también fue buenísimo en todo el desempeño que tuvo durante toda la competencia. En el medio campo tienen a Rezabala, que creo que fue tal vez el mejor 10, no 10, porque la posición del 10 clásico creo que ya no existe en el fútbol, es más, se le llamaría un mediapunta, un jugador que se engancha muy bien con los jugadores de ataque y suele bajar también para engancharse con los jugadores de la creación de juego, de la primera línea de volantes, y se mueve muy bien para las bandas. Rezabala creo que fue uno de los mejores jugadores del torneo, el mejor mediapunta del torneo. Leonardo Campana, que 18 años creo que nada más tiene, y quisiera que tuviera 29 años, pareciera que fuera 10 años mayor. Maneja muchas, por así decirlo, características de un 9 completo de estos días. Es alguien con mucha corpulencia, mucha presencia física, salta muy bien, pero además se mueve muy bien por los exteriores del área. Sabe salir para poder pivotear en los balones en los costados, aguanta muy bien la pelota. No es un cavernícola con la pelota como varios otros 9 que yo he visto, la maneja muy bien. Y a la calidad que tiene en definición es altísima. Me sorprende que haya logrado facturar goles de diferentes maneras. Tiene muchísimos recursos, esa es la palabra. Muchísimos recursos para moverse dentro del área y para ser el 9 de Ecuador, y que creo que también fue el mejor 9 de todo el torneo, además de el goleador del torneo, claro está. Plata, muy veloz, un jugador muy veloz que es tal vez uno de los más desequilibrantes de todo el torneo hasta el día de hoy. No comenzó siendo titular, pero ya se fue ganando toda la confianza y todo el respeto también de sus compañeros y de la afición ecuatoriana. Un resultado muy justo, 3-0, Campana demostrando su jerarquía, y Venezuela, que ya los últimos 3 partidos prácticamente dijeron chau a la competencia, no se desaparecieron física, anímicamente y mentalmente también, lo cual me parece algo en lo que se tienen que trabajar. No creo que se hayan hecho mal los de la noche a la mañana, o que el entrenador de la noche a la mañana sea pésimo. Sin embargo, esto es algo que no se puede
pasar por alto si es que quieren ser competitivos en la selección mayor. Ya veremos qué pasa con la selección mayor de Venezuela en la Copa América de cada unos meses. Y en el último partido que tuvimos, que fue el partido de Argentina contra Brasil, que terminó ganando Brasil, en un partido donde Argentina jugó mejor que incluso en los primeros partidos que tuvieron del hexagonal final. Argentina no jugó mal, Argentina ha ido subiendo su nivel, especialmente en las últimas 4 fechas. Creo que se ganaron a pulso estar en el Mundial, despertaron en el momento que tenían que despertar, terminaron pasando ya porque teníamos un grupo, terminaron jugándosela con Perú al final para poder pasar, que nosotros la verdad no es que hayamos impuesto demasiada resistencia al juego que ellos impusieron. Pero aún así Argentina logró llegar a un buen nivel en el momento en el que tenían que llegar. Al final no les alcanzó para ser campeones, a pesar de que eran los primeros que tenían la opción de ser campeón del sudamericano. Y terminó siendo el Ecuador, creo, totalmente merecido. No jugó mal Argentina contra Brasil. De hecho, generaron todas las ocasiones que pudieron generar. Lo que les faltó fue que no estuvieron finos en la definición. Creo que Argentina se queda con buenos jugadores para el futuro, como puede ser Gonzalo Maroni, jugadores como Morales en el medio campo, Alexis Moreno en el medio campo, que creo que desde que entró en el partido contra Venezuela le dio muchísimo más equilibrio al equipo, en especial equilibrio defensivo, que era algo que a Argentina le faltaba mucho, se partía muy fácil el equipo de Argentina, especialmente en los primeros partidos, lo cual te daba la sensación y la imagen de un equipo que no estaba bien construido. Creo que al partir del ingreso de él, a partir de la aparición de buenos jugadores como Barquet en el lateral derecho, que dio una muy buena actuación en esa banda, le permitió a los delanteros poder recogerse más hacia el medio para dejarle la banda a él y poder manejar mejor todos esos tiempos. Nehuen Pérez, que terminó subiendo su nivel a pesar de que ya no estaba Valerdi, que no tuvo tantos partidos como pensé que tendría. Se recostaron bien en la figura de Nehuen Pérez, que es el capitán del equipo y pertenece al Atlético de Madrid, si más no me equivoco. Y el arquero Roffo, que creo que fue uno de los mejores de Argentina en todo el torneo, haciendo muchísimas paradas de mérito, a pesar de que no era titular antes de que comience el torneo. El titular era Portuado, no era Roffo. Roffo lo hacen titular recién en este Sudamericano Sub-20 y creo que respondió bastante bien, a pesar de que tal vez no tenía tanta confianza desde el principio, ya que, como dije, él no era el arquero titular antes de que comience el Sudamericano. Creo que fue una victoria bastante clara para Brasil. Más que todo porque ya Brasil simplemente salió a jugar sabiendo que no dependía ya casi de ellos. Ganaron el partido, Brasil ganó el partido y ni siquiera con eso les alcanzó para clasificarse al Mundial. Precisamente por culpa suya, culpa de Brasil de haber perdido tantos partidos importantes, por, como yo digo, sobrado durante tantos momentos de la competición. Se sobró con muchísimos equipos. Yo esperaba muchísimo más de Brasil. Más allá de Rodrigo, Emerson y Bahía, no creo que hayan demasiados jugadores que me han llamado mucho la atención en esta Brasil, lo cual es sorprendente, es muy sorpresivo y se me hace también algo triste. Uno espera ver a Brasil dejando grandes jugadores, grandes delanteros, grandes mediocampistas, grandes laterales sobre todo. Apenas se me vienen esos tres nombres a la mente como grandes aportes que tuvo Brasil a la competición. Tampoco es que hayan sido como Rodrigo, es un buen jugador, claro. Va a ir al Real Madrid por 45 millones de euros, pero no me demostró mucho más, al menos en ese torneo. No tanto como lo que pudo haber demostrado Vinicius Junior cuando jugaba con 17 años en el Flamengo. No me demostró lo mismo, a pesar de que Rodrigo tiene muchísimas cualidades, incluso tal vez más cualidades que Vinicius, en cuanto a lo que corresponde a el remate cara al arco. Creo que es más goleador de lo que es Vinicius. Sin embargo, no lo supo demostrar. Pero dime tú qué es lo que piensas de esta última fecha del Sudamericano Sub-20. ¿Estás de acuerdo con las selecciones que fueron al Mundial y las que no fueron? ¿O quién crees que pudo haber dado un poquito más? ¿Cómo le fue a tu selección? También quiero que me lo cuentes. Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de no te olvides de seguir el Twitter que va a estar abajo en la caja de información. Yo estaré ahí esperando a ver para poder comunicarnos contigo y estar más cerca de todas tus ideas para los futuros videos. Esto fue Más allá del gol, yo soy Alex y nos vemos.